¿Qué tal amigos de Express News? Un gusto en saludarlos. Comenzamos las noticias internacionales de este día en el Medio Oriente, porque Estados Unidos aseguró que investiga las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel en su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Así lo anunció el secretario de Estado Antony Blinken durante la presentación del informe que elabora el Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Blinken además negó tener un doble rasero a la hora de investigar a su aliado Israel. El informe refleja el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre en el que murieron más de 1.100 personas y el secuestro de 133 israelíes que siguen en el enclave. Sin embargo, también refleja más de 21.000 palestinos muertos. Se espera que en los próximos días Blinken anuncie sanciones contra el batallón ultraortodoxo Nesa Yehuda por posibles abusos cometidos en la Cisjordania ocupada. La legislación estadounidense prohíbe suministrar ayuda exterior a unidades militares responsables de violaciones a los derechos humanos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó como absurda la posibilidad de que la administración Biden tome una decisión de este tipo. El Salvador registró más de 3.000 incendios entre el 1 de enero y el 21 de abril de este año. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Departamento de Bomberos, la mayoría de estos en maleza seca con 2.174 casos. La entidad gubernamental detalló que en el mismo lapso de tiempo en 2023 se contabilizaron 1.884 incendios en maleza, con lo que este año se reportan 290 casos más. Explicó también que en lo que va de este año, al menos 135 siniestros forestales, 57 menos que el año pasado. Según las autoridades, este tipo de incendios son provocados por el factor humano, es decir, personas que intencional o accidentalmente los provocan. El ente gubernamental alertó que estos siniestros no solo afectan a la tierra y provocan la muerte de diferentes especies de animales, sino también representan una enorme contaminación del ambiente. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se reunirán en Caracas del 20 al 25 de mayo para firmar un acuerdo en el marco de la negociación que retomaron en noviembre de 2022. El primer punto de la agenda de diálogos está relacionada con la participación de la sociedad en la construcción de la paz, indica un comunicado leído en el acto de cierre de la ronda extraordinaria de las conversaciones que arrancó el pasado 12 de abril. El texto acordado no ofrece detalles sobre lo conversado durante las reuniones en la capital venezolana que sirvió de sede de esta ronda que pidió la guerrilla antes del séptimo ciclo que iba a realizarse en esas mismas fechas en vista del crítico estado del proceso de paz que en su opinión está sumido en un congelamiento. El comunicado tampoco explica si la cita de mayo será otra ocasión extraordinaria o contará con el séptimo ciclo de diálogos. La Comisión Europea abrió una investigación sobre la aplicación TikTok Lite por su polémica función de pagos tras sospechar que esta viola la ley de mercados digitales. Bruselas amenazó con suspender la función que recompensa a los usuarios por ver videos y darles me gusta, por los riesgos de generar conductas adictivas. TikTok Lite fue lanzado en marzo en Francia y España. La comisión pidió la semana pasada a TikTok un informe de evaluación de riesgos, pero este hizo caso omiso. La función de recompensas otorga a los usuarios puntos que pueden canjearse por vales para compras en Amazon o recursos en la red de pagos PayPal. Bruselas anunció en enero una revisión de los algoritmos de la plataforma para conocer sus impactos negativos y contrarrestar posibles riesgos físicos y mentales. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que más del 70% de la fuerza laboral en el mundo se verá expuesta probablemente al calor excesivo durante sus carreras profesionales y mostró su preocupación por la exposición a la luz solar. El órgano en su informe añadió que la polución del aire, pesticidas y otros factores de riesgo pueden producir problemas de salud como el cáncer. El organismo, con sede en Ginebra, sugirió a los gobiernos mejorar su legislación para lidiar con los efectos del cambio climático en los trabajadores. El informe también señala que algunos grupos de trabajadores son especialmente vulnerables, como los bomberos que combaten los incendios forestales en Estados Unidos, que según los expertos se han vuelto más grandes y frecuentes. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 2030 y 2050 apenas un puñado de amenazas vinculadas al clima como la malaria y la inseguridad del agua se cobrarán 4 millones de vidas adicionales cada año. Y hasta aquí las noticias internacionales de este martes 22 de abril de 2024. Les informó Emilio Velázquez para Express News.